Seguramente, al igual que yo, ustedes le han perdido la pista a las películas animadas infantiles que no sean algo hecho por Disney o DreamWorks. Y es que creo que muchas veces se nos olvida que existe todo un submundo de otras productoras que hacen películas. No por nada tenemos clásicos como Vamos a la Luna o El héroe de todos. Ya saben, de esas películas más baratas que los canales de pelis solían transmitir porque sus derechos eran mucho más accesibles. Y que para los que no tengan muchos recuerdos eran las que podía rentar más fácil cuando aún existían los videoclubs. Todo ese nicho de pelis baratas, por así decirlo, se fue perdiendo gracias a que internet y los servicios de streaming se los fueron comiendo de poco en poco. Es ahí cuando un nicho de películas también se fue perdiendo de la vista general. Hablo de un tipo de películas que usaban un recurso tan específico que se volvieron su propio género durante finales de los 2000 y toda la década de los 2010. Y es que hace uso de un recurso tan específico que es imposible no darse cuenta que lo hacen a propósito. Y como leyeron en el título, hablo de a lo que a mí me gusta llamarle las películas furry. Hablo de todas esas películas que vimos cuando pagar la renta no era una preocupación y que tenían algo en común, que sus personajes tenían un curioso parecido con los personajes furry que todos conocemos. Hoy les voy a hablar de este tipo de producciones, porque es que en verdad parecían furries y qué han sido de ellas. Para iniciar, debo de decir que los animales antropomórficos son de las cosas más comunes dentro de la animación. De hecho, son los personajes con los que este arte comenzó. Para no irnos tan atrás, hay que recordar que las superproducciones de Disney siempre se mantuvieron de hacer hablar a los animales. El libro de la selva, El Rey León, entre muchos otros. Y es que esa era la insignia de la empresa por aquellos años. Antes de todo el fenómeno de las princesas Disney y de adquirir a Pixar, las personas reconocían a esta empresa por tener en su posición el nicho de los animales parlantes. Y como Disney para esos años de los 80s y 90s era la máxima autoridad de la animación en Occidente, sentó las bases para que otras productoras comenzaran a copiarle, o simplemente subirse al tren del fenómeno de los animales parlantes. Claro que para mediados de los 90 las personas comenzaron a aburrirse de esto y hubo una dispersión a las historias de Disney para abarcar más historias. De ahí la necesidad de adquirir Pixar a pesar de que fuese la misma fórmula pero con diferentes cosas. Ya saben, si no son animales, son juguetes que hablan o si no son carros que hablan. Bueno, que esto hizo que otras productoras comenzaran a experimentar con nuevos conceptos para hacer historias, alejándose un poco de lo habitual. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que muchas de ellas se trataban de empresas pequeñas que apenas tenían el presupuesto suficiente, así que probablemente nunca hayas oído hablar de Star Chaser, La leyenda de Orin, o Ferngully, Las aventuras de Zack y Krista, películas de esta época que fueron la consecuencia de que Disney haya saturado el mercado de las cintas de animales parlantes. Y bueno, estas, al igual que muchas otras películas de la época que quisieron alejarse del nicho, resultaron ser un enorme fracaso financiero para sus empresas. Y es que la situación era complicada al tener un mercado saturado por Disney, y al mismo tiempo que el público los tuviera como referente del resto de películas animadas. Así que muchas de estas cintas animadas de la época terminaron convirtiéndose en filmes de culto al estar opacadas por Disney. Claro que eso en Occidente. No fue hasta la década de los 2000 que el público ahora no solo estaba cansado de las películas de animales parlantes de Disney, sino también de Disney. Es por eso que comenzaron a consumir otro tipo de cintas, y ahí fue cuando algunas productoras alternativas como DreamWorks o Blue Sky Studios le abrieron las puertas una vez más a estos estudios de animación más chicos para comenzar a lanzar sus películas. Les digo, fue la época de las cintas de bajo presupuesto de animación que no tenía nada que ver con Disney. De hecho, esta fue una época muy marcada por el 3D, ya que durante más de 80 años Disney nos acostumbró a las películas animadas en 2D, y el hecho de que estas producciones se hicieran con modelado en 3D les daba esta distinción, esa marca reconocible que no era propiedad de Disney. Eso significa que Disney es indirectamente responsable de la creación de todo el género de las películas furry en 3D para niños. Sí, pues es que ellos fueron los que introdujeron a los animales parlantes al mainstream del consumo del entretenimiento en todo el mundo. ¿Por qué creen que Hayao Miyazaki nunca ha puesto un animal parlante en sus películas? Porque en sus años en los que aprendió animación, tuvo que tragarse más de 30 años de secuencias de animales parlantes de Disney, pues eran el mayor referente de animación, siendo el único ejemplo de secuelas de animación por aquellos tiempos. Así que Disney sí puso en la vista general a los animales parlantes, lo que nos lleva con las películas furry, y seguramente se estarán preguntando por qué digo que son furry. Bueno, ustedes mejor que nadie saben que existe el estilo Disney. Se trata de una regla de diseño pautada que le da una identidad a las obras de la empresa. Es por eso que podemos discernir que esto y esto son propiedad de Disney, o por lo menos tienen una semejanza que la consideramos como parte de la compañía.
nada. No por nada le puedes pedir a la inteligencia artificial que haga las cosas con estilo Disney. Esto también aplica para los animales. Todos tienen un diseño tan específico que los hace ser parte de una misma identidad. Es de ahí que nace la necesidad de querer alejarse de ese estilo. La mayor parte de las personas conocen cómo son los animales Disney, así que los artistas y animadores de estos estudios tuvieron que explotar otro tipo de elementos para poder diferenciarse del poder hegemónico del ratón Miguel. En otras palabras, hicieron a sus personajes furries. Es en serio, por más que parezca un chiste, la realidad es que en busca de inspiración para diferenciar a sus personajes, buscaron otros grandes referentes de los animales antropomórficos. ¿Y quién es el referente si buscas esa frase en internet? Así es, los furries. Es innegable que durante finales de los 2000 y comienzos de los 2010, hubo una alza de personajes de este estilo en las producciones alternativas en el mundo del cine. Casos como de Alpha y Omega, una de las sagas de películas que mejor evidencia este fenómeno. La primera salió allá por el 2010 y trata de una pareja de lobos que pertenecían a distintas jerarquías, los cuales se pierden así que deben volver a casa. Y bueno, en el transcurso se van enamorando. Seguramente la llegaste a ver en algún momento, ya que la solían pasar en estos canales de películas todos los sábados. Pero otra de las cosas que más destaca es el hecho de que su diseño tiene tintes más furries. En serio, comparen esto con lo que hacía Disney. Si bien no era un diseño tan estereotípico, sí se notaba una clara intención por generar el mismo efecto que las ilustraciones de la comunidad furry. Lo sé porque en muchos sitios como foros de discusión puedes encontrar testimonios de furries que iniciaron su interés por esta película o este tipo de películas. Y bueno, parece que la fórmula les funcionó, pues esta cosa es de las propiedades más rentables de las películas de bajo presupuesto, pues llevan no 3 ni 5 sino 8 películas producidas. Otro que también se nota que se inspiró mucho de la comunidad de los furries fue Ovejas y Lobos. Esta se trata de un grupo de ambas especies que se van enfrentadas cuando un lobo de la manada termina convirtiéndose en una oveja por culpa de una poción. Y es que tan solo miren los diseños de los personajes. ¿Por qué las hembras tienen literal cabello humano? Y es que esta producción rusa sí se ha confirmado que muchos de los artistas que trabajaron en ella sí pertenecían a la comunidad furry de internet. Así que todos, cada uno de los detalles e incluso las poses sugerentes que están dentro de la cinta, muy posiblemente fueron influenciados por este nicho. Pero no solo tiene que parecer tal cual furry, sino que el mero hecho de que sean animales parlantes ya los pueden encasillar en esta categoría. Como ejemplos más modernos están como 100% Lobo o Mascotas Unidas, y es que si han prestado atención a los últimos lanzamientos de películas animadas de este estilo, notarán esto, que la mayoría de producciones son de animales parlantes o antropomórficos. O sea, es como la carta maestra de los estudios independientes de animación que hacen producciones, algo así como cuando los estudios de animación canadienses necesitan hacer a un protagonista, un niño de pelo castaño con camisa de calavera. Así los estudios de películas en 3D, animales antropomórficos. Se trata de una propuesta para nada arriesgada que saben que les va a traer ganancias aseguradas. La verdad es que desconozco el hecho de por qué nos atraigan los animales parlantes a ciencia cierta, ya que como tal no existe un estudio enfocado a la animación y de hecho las producciones con animales reales se dejaron de hacer hace un buen tiempo, ya que para mucha parte de la audiencia le parecía perturbador ver a un perro hablar mientras gesticulaba palabras. Sin embargo, sí existen estudios que hablaban por qué nos gustó ver objetos inanimados hablar en el cine o en su defecto animales, y es que esto genera un sentido de familiaridad que hace que a las personas se interesen por los personajes. En el caso de los animales le tenemos que sumar el hecho de que se tratan de eso, animales. A todos o la gran mayoría nos gusta ver animales en su entorno o haciendo cosas, así que esto resulta en una fórmula ganadora y más para el público infantil, que es al que están dirigidas estas películas en primera instancia. Por eso es que no hemos visto otra película de carros que hablan, libros que hablan o plantas que hablan que no sea de propiedad de Disney, pues simplemente no funciona, no nos genera el mismo tipo de interés que los animales. Y a estas alturas es válido preguntarse, ¿y eso en qué afecta a la animación? Al fin y al cabo, todas las películas que mencioné y que existen sobre animales antropomórficos son distintas. Pueden tomar rumbos muy distantes haciéndolas casi incomparables. Digo, Open Season también entraría en esta categoría y creo que nadie está en posición de decir que es una película típica de animales. Bueno, no por lo menos la 1 porque las demás como que sí ya se volvieron muy baratas. Ustedes saben, pero más que eso el punto es que vuelve repetitiva la forma en cómo vemos a estas producciones. Antes
había historias con intención, con una clara dirección creativa que buscaba entregarnos algo que no fuese las historias de los grandes estudios establecidos. Claro que no eran películas con un aspecto técnico o narrativo muy desarrollado, pero sí era distinta, y a pesar de todas sus imperfecciones, podíamos apreciar esa intención creativa por entretenernos. Pero ahora que solo se dedican a sacar y sacar películas de animales parlantes, se deja más en claro que hacer esto es más por sacar una ganancia económica que prestigio o renombre dentro del medio. Por eso es que aparte de internet y las nuevas eras, el mercado de las películas de bajo presupuesto terminó por disolverse. Estas producciones ya no tienen el mismo impacto que antes porque claro que nunca se dejaron de hacer. Allá afuera hay cientos de estudios que se dedican día con día a crear películas de este estilo. El punto es que muchas de ellas ya pasan directamente a streaming y carecen de la publicidad que tenían con anterioridad. Digo, antes mínimo la podías ver en cartelera en los cines, así que más que un problema de que cuente las mismas historias, es un problema creativo. Ver el mismo concepto de personaje tiende a aburrir. Es por eso que para finales de los 90s todos estaban hartos de Disney y sus animales. Pero como ahora este nicho se ha ido a las producciones más económicas, ya nadie lo nota. Uno ya no puede ponerse a ver qué películas hay aparte de las megaproducciones porque siempre tiene a los mismos conceptos de personajes. Y bueno, claro que no toda la industria es así, y aún podemos encontrar buenas pelis animadas que no le pertenezcan a un estudio grande, pero sí es verdad que hemos visto un aumento en este aspecto. Es triste ver cómo la necesidad de generar más ingresos repercute en la creatividad de las películas. Y bueno, tampoco los culpamos. Muchos de los experimentos que se han intentado hacer a lo largo de estos últimos años han fallado, y parece ser que la única forma en que tú como un estudio pequeño llegue a percibir ganancias